se lleva intentando matar el SEO desde el primer mes que empecé a trabajar en el sector. Cuando hay una transformación en algún aspecto de nuestra vida, en este caso es el marketing digital, tú también te tienes que transformar. No puedes decir, nada, todo sigue igual, Google es el líder, que aunque sea verdad eso, pero es verdad que hay un cambio de paradigma total. El tema de las búsquedas y de cómo buscamos es raro. Están dejando de ganar, no es que estén perdiendo. Se va a mover las intenciones y no va a haber un líder claro de todas las búsquedas que se hacen aquí, sino vamos a tener que ver qué búsquedas queremos atacar y ver dónde las están haciendo los usuarios. ¿Cuál diríais que es la gran tendencia SEO este 2025? Bueno, bienvenidos a The Brief, el podcast de Creab Digital. En este nuevo episodio nos acompañan dos invitados, Ana Simancas, socio director del equipo digital y encargado un poco de todas las labores de marketing digital, y Carlos Esteve, director de operaciones de Internet República. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Voy a empezar por Carlos Anaya, que es nuestro invitado especial. Carlos, cuéntanos qué tal en Internet República, ¿en qué momento estáis? Estamos muy bien en Internet República y viviendo un momento apasionante, porque estamos viviendo esta revolución de la IA, un montón de cambios parece en las plataformas, en cómo se funciona, cómo se comporta el usuario, pero sobre todo cómo se trabaja, y la verdad es que trabajando a tope para adaptarnos a ese cambio. Bueno, no lo he dicho al principio, pero vamos a hablar sobre todo de cómo buscamos. Siempre hemos hablado de Google históricamente a la hora de encontrar resultados, pero ahora están apareciendo otras herramientas y otras alternativas. Ahí os quería preguntar a los dos, y aquí esto ya que sea una conversación y hablemos entre todos, ¿cómo veis ahora mismo este momento en cuanto a los buscadores? Se hablaba hace unos meses, casi un año, un poco más, de TikTok como alternativa a Google. De hecho, ya han tenido ahí un juego ambos de que se integraba Google en TikTok. Ahora está apareciendo o irrumpiendo la IA, que aunque había aparecido hace tiempo, ya está irrumpiendo muchísimo en todo el tema de búsquedas. ¿En qué momento estamos en todo esto? Sí, bueno, a ver, al final estamos en un momento en el que, como decía Carlos al principio, tenemos nuevos agentes, ¿no? Tenemos nuevas herramientas y tenemos, pues bueno, una nueva situación con los usuarios. Como bien has dicho, no solo las búsquedas se realizan en Google, sino que también se realizan en plataformas de inteligencia artificial, pero también en plataformas de vídeo, como por ejemplo puede ser YouTube, puede ser TikTok, puede ser Instagram, y es aquí donde se nos presenta, pues bueno, un nuevo panorama muy interesante. Totalmente. Nosotros coincidimos en lo que dice Ana, lo que hemos visto en nuestro estudio que hemos hecho sobre buscadores. Ahí hemos visto varios puntos, como también comentabas tú, Ceci. Se confirma la tendencia de TikTok, que para mí, también esto ya personalmente, creo que es el gran tapado entre los buscadores. Nosotros hablamos mucho de estrategias con nuestros clientes y cuando ellos te quieren proponer nuevas cosas, es muy raro que alguien te hable de TikTok como buscador. Todo el mundo lo tiene en sus estrategias simplemente como puramente red social, y creo que a nivel volumen, con los datos que tenemos, es algo muy relevante y que creo que se debería apostar. Y en cambio sí que vemos mucha inquietud o muchas ganas de saber sobre cómo están buscando los usuarios dentro de las IAs generativas, especialmente en ChatGPT, que digamos es de momento el estándar, yo creo, el que empezamos todos a utilizar. Y ahí lo que hemos visto es que ChatGPT se utiliza mucho, pero no tenemos que confundir ese uso de ChatGPT diario, que a lo mejor le estás pidiendo otras cosas, a luego búsquedas que puedas hacer también dentro de ChatGPT, e importante también tipología de esas búsquedas, que bueno, a lo mejor comentamos más adelante, pero que tenemos que poner bien las piezas en su sitio. Y también como remate, y lo que siempre decimos nosotros es, Google, por ejemplo, a nivel global es verdad que está cayendo algo, pero sigue teniendo el 89,7% de la cuota de búsquedas en Internet, que lo hemos visto en nuestro estudio, y aquí en España es un 89,4%, o sea, prácticamente está en el 90% de cuota. Entonces creemos que de momento, pues, aunque hay un cambio que se está produciendo,
pero tampoco podemos tirar las estrategias actuales a la basura. Como titular, gancho, para la gente que ve el podcast, podemos decir que Google no va a morir, al menos de momento. Bueno, vamos, yo como anécdota puedo decir que ya no voy a decir los años que llevo trabajando SEO en Google, porque si no me va a hacer más mayor de lo que parezco, pero la realidad es que se lleva intentando matar el SEO desde el primer mes que empecé a trabajar en el sector y muchos años después, casi décadas después, Google sigue también liderando. Entonces es verdad que hay un cambio y también el negar que va a haber una transformación y que está ocurriendo en cómo se realizan las búsquedas está ahí, pero que actualmente hoy, si necesitas conseguir ventas, leads, tráfico, tu mejor apuesta es Google, eso también es verdad. Y Ana, todo esto a las marcas, ¿cómo les afecta? O sea, cuando hay compañías ahora mismo preocupadas un poco por su posicionamiento SEO, ¿qué implica para ellas? Bueno, pues como decía Carlos, cuando hay una transformación en algún aspecto de nuestra vida, en este caso es el marketing digital, pero tú también te tienes que transformar y tienes que adaptar tu estrategia de contenido a estos nuevos agentes. O sea, tienes que al final no solo concentrarte en Google y en estas búsquedas un poco más basadas en texto, sino ir un poco más allá a los formatos de vídeo, que también te van a posicionar muy bien en Google, y a un contenido quizá un poco más semántico, ¿no? Más adaptado, pues bueno, a estas plataformas de inteligencia artificial. Y bueno, Carlos, ¿tú ves que hay algún punto de ruptura claro en cómo buscamos, cuando buscamos en IA, cómo buscamos en buscadores? O sea, ¿todo esto cómo cambia algo realmente? Hombre, yo creo que sí, como os decía, no puedes decir nada, todo sigue igual, Google es el líder, que aunque sea verdad eso, pero es verdad que hay un cambio de paradigma total y que, por ejemplo, la primera prueba y para mí la primera gran víctima de ChatGPT, si podemos decirlo de matar a alguien, fue Stack Overflow. No sé cuánto estáis vinculados con el tema de la programación, pero históricamente en los últimos años hasta la aparición de estos chats, todo el mundo que programaba, tenías cualquier error, ibas a Google, buscabas ahí y te salía siempre Stack Overflow con una respuesta sobre tal. Entonces, todo lo que sea ayuda concreta sobre algo, tutoriales, how-tos, cosa que a lo mejor antes sí que buscábamos, a lo mejor ahora la primera tendencia del usuario es preguntarle a ChatGPT, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer tal? Entonces, creo que en ese punto sí que el cambio de paradigma es ver si esto evoluciona también a donde está realmente luego el negocio global de e-commerce, transacciones, contratar servicios y demás. Si esto llega ahí, que nosotros todavía no lo estamos viendo tan claro, aunque hay pasos en esa dirección, pero que desde luego todo lo que es cómo hacer algo o cosas de aprendizaje y demás, ahí ChatGPT o Gemini o cualquier IA generativa se está comiendo, yo creo que buen pedazo de esas búsquedas. ¿Y realmente creéis que el tema de búsquedas y en qué buscador o qué herramienta utilizamos para buscar o encontrar lo que queremos, hay un tema de confianza que influye en la decisión en la selección, tipo cuando vas a la compra que compras tu marca de confianza, o realmente es más, oye, vamos probando y no hay tanta fidelidad? O sea, no importa tanto la confianza. Ahí no lo tengo claro porque como estamos algo que está ocurriendo ahora mismo, no tenemos el dato, pero sí que si tuviese que apostar por algo, diría que vamos a tener como una curva también en las búsquedas de desilusión. Si os acordáis cuando salió ChatGPT que parecía, no necesitas copies, no necesitas, esto te lo hace ya todo ChatGPT. Bueno, o sea, te hace una buena parte, pero la realidad es que un buen profesional experto en copy lo mejora. Con ChatGPT va a trabajar mucho mejor que el propio ChatGPT. Y creo que en esto va a pasar un poco igual. Cuando nos demos cuenta que hay cosas que a lo mejor se han inventado, porque está en la naturaleza de las IA generativas el alucinar y el inventarse cosas, sí, que no es todo tan fiable, que luego tienes que hacer un doble check en lo que te está diciendo, porque tal, habrá determinadas búsquedas que no sean súper necesarias, que sean fiables, que, por ejemplo, yo que sé, hacer algo de cómo cambiar una bombilla, pues bueno, tampoco te va a contar, aunque no sea factualmente 100% acertada, pero cosas así que dependan, pues un negocio regulado, un sector donde no puedes decir una cosa o que está muy controlado lo que puedes contar o cómo lo puedes transmitir, también ahí yo creo que tienen un recorrido bastante grande hasta que puedan entrar en ese punto. Esto del tema de la fiabilidad, a mí me ha pasado con ChatGPT, de hecho la semana pasada estuve buscando cursos de temas de marketing digital y demás,
y me daba resultados. Y cuando clicaba no existían los cursos. O sea, no sé si es que eran enlaces que ya habían quedado obsoletos o que realmente nunca habían llegado a existir los cursos. Me quedé un poco con la duda. Es cierto que Google no tiene ese problema. Cuando Google te da un resultado raro, a lo mejor se ha quedado indexado el resultado y acaban de quitar la web, pero normalmente son de resultados al menos que existen. Sí. O han existido. O han existido hace poco, Sí, ¿no? sí, Podemos sí, decir. sí. Pero no le quitemos tampoco a él que también lo tiene. Es verdad que tiene esa gran ventaja de contar con toda la base de datos y con ya algoritmos anteriores que entendían lo que decía cada web. Pero, por ejemplo, una mítica cuando empezó Gemini y a hacer estos overviews, estos resúmenes de inteligencia artificial, es que te ponía que eran bueno para tu riñón y una de ellas era beber orina. Beber tu propio orín. Entonces, claro, evidentemente eso se lo inventó, pero claro, ahí está también el riesgo, que es, oye, sí, te puede dar muchas cosas, pero creo que tenemos que pasar todos por ahí de entender que se está inventando realmente lo que te está diciendo. Tenemos que aprender a leer un poco entre líneas, quizá, ¿no? El resultado que te da. Sí, a discriminar, yo creo un poco. Sí, y a tener un poco de razón. En plan, una cosa es que te ayude y otra cosa es que le des tu vida y tu trabajo a una herramienta de inteligencia artificial. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir adentrándonos en este mundo. Esto realmente era por entrar un poco en la faena. Hablamos, bueno, de dónde buscamos hoy. Hemos hablado que empieza a irrumpirse la IA, has hablado también del estudio que habéis hecho en Internet República, Carlos, de buscadores. En vuestro estudio, o bueno, en base a tu conocimiento, estamos viendo que hay un ecosistema ya de algoritmos, de buscadores, etcétera. Oye, ¿cuáles crees que son los grandes grupos en los que estamos buscando hoy? Pues para nosotros diferenciamos 3 grandes grupos. El primero es el buscador clásico, Google, Bing y este que parece que estamos todos deseando que mueran y que dejen de existir, pero que vemos que todavía siguen teniendo una cuota bastante alta. Por otro lado tenemos los buscadores de vídeo, que ahí sí que, y lo comentaban al principio, que creo que están aportando así un cambio que está pasando como un poco desapercibido con todo lo de la IA, pero que la realidad es que también queremos nosotros que nos cuenten más las cosas personas en un vídeo, y entonces ahí tienes a los 2 grandes que son YouTube y TikTok, porque Instagram, aunque también lo incluimos y se busca también, pero ellos no utilizan tanto, no le dan tanto peso al buscador como a otras, por ejemplo, los Reels o los Stories, donde es donde ellos centran todo. Y por último, las IAs generativas, que hay el líder desde luego es ChatGPT, que lo sigue Gemini, y luego también aparecen como cerca pero bastante lejos de ChatGPT, Perplexity y DeepSeek. Y realmente, o sea, lo que sí que vemos que Google sigue siendo un poco el buscador principal, pero por primera vez, o que yo recuerde, Carlos, tú sabes más, pero cae, ¿no? Está empezando a reducir un poco su cuota. Aquí, ¿cómo veis el futuro? ¿Tiene sentido pensar solo en una estrategia SEO para Google o ya hay que tener en cuenta todos estos grupos? Claro, o sea, para nosotros la estrategia ideal es no tirar a la basura y desechar todo lo que estás haciendo actualmente y te está funcionando, pero sí empezar a abrir una pequeña parte de exploración, porque oye, al final, y los que estamos aquí trabajamos con marcas, sabemos que esto no puedes coger y decir, no, venga, ahora todo a la IA, porque ¿qué pasa si no llego a los objetivos de este año, que también los tenemos que cumplir? No, pues ha salido mal experimento, pues creo que también igual sería tan negativo como hacer oídos sordos a todo lo que está ocurriendo y decir, no, aquí no está pasando nada, vamos a seguir como si esto no fuese conmigo y así a lo mejor este año te va bien, pero cada vez te va a empezar a ir peor. O sea, yo creo que no va a haber como una caída abrupta o un reemplazo al momento, pero bueno, las tendencias, como dices, están ahí. Google lleva, pues no sé, 30 años existiendo, así a grosso modo, y es la primera vez que cae en uso. O sea, creo que ha llegado al pico y ahora tenemos que ver qué va a ocurrir los próximos años. Y Ana, a una empresa que se está quedando solo en una optimización a nivel de búsquedas solo con Google, ¿se está quedando corta o de momento no? ¿Qué opinas? Bueno, pues que depende de la empresa, depende del público y depende de sus objetivos, pero en mi opinión y un poco en base también a lo que decía Carlos ahora mismo, para mí
están dejando de ganar, no es que estén perdiendo, sino que se están dejando ahí un nicho en el que si las búsquedas de sus usuarios responden a estos nuevos canales, por ejemplo el vídeo o las herramientas de inteligencia artificial, están perdiendo una oportunidad. Y al final no solo eso, sino que para mí sí que es un gran error el centrar todos tus esfuerzos en un único canal. O sea, Sí. que en este caso pues puede ser Google, porque por lo general es Google y hasta ahora ha sido Google. Entonces, bueno, deberían de abrir un poco el foco e intentar integrar en sus estrategias y en sus contenidos estos nuevos formatos, sin duda. Es que realmente yo creo que lo que ha pasado con el tema de las búsquedas y de cómo buscamos es raro, porque si pienso, voy a quedarme solo en el ámbito digital. Nos podemos ir a todos en la vida, pero me limito solo al ámbito digital. Pero si pensamos en plataformas de contenido, redes sociales, tú tienes las más de ocio, por decirlo de alguna manera, que son Instagram, pero la alternativa la tienes en TikTok, incluso hay gente que sigue usando Facebook, oye, para informarte tienes Twitter, hay gente que incluso ahora está usando Blue Sky, tienes LinkedIn, tienes muchas opciones. Oye, si vas a CMS, bueno, tienes WordPress, tienes otros CMS, incluso CMS propios, si vas a temas de e-commerce, tienes, oye, WooCommerce, tienes Shopify, tienes un montón. El tema de SEO es raro que solo estuviera Google, ¿no? Porque Bueno, no sé qué. hasta qué ahora también, yo creo que estamos en un ecosistema raro. A donde quiero llegar es, esto es una evolución natural, lo que estamos viviendo de que, oye, era raro que solo hubiera un player en el mercado, por decirlo de alguna manera, o realmente esto es un punto de inflexión y es como cuando aquí usábamos Twenty y todo el mundo, apareció Facebook y realmente Facebook se cargó a Twenty y lo mató. ¿Esto en qué momento creéis que es una evolución natural? Donde, oye, solo había un player y lo normal es que tengamos varios, como existe casi de todas las categorías, o no, realmente va a sustituir uno por otro. A ver, claro, es que es totalmente una evolución natural porque al final el ecosistema digital también ha evolucionado. Entonces, hasta ahora solo teníamos un player, totalmente cierto, pero porque tú concentrabas tus búsquedas, o al menos el 90% de tus búsquedas en Google. Cuando tenías que buscar algo, bueno, en Google o en cualquier otro buscador, pero de este tipo. Tú ahora tienes un tutorial, pues quiero aprender a hacer pan, y tú te vas a YouTube o te vas a TikTok. Quizá todavía tengas un poco, bueno, algunos usuarios que lo busquen directamente en Google, pero por lo general los que somos activos en el mundo digital vamos a ir a plataformas quizá más de vídeo. Sí. Pero si tú estás interesado en algo más transaccional, como por ejemplo una compra, vas a seguir buscando en Google. Probablemente. Y luego ya, pues lo que decía Carlos, algo quizá más vinculado a la educación, al entretenimiento, te vas a ir a una plataforma de IA. Entonces, yo creo que lo que está pasando es algo totalmente natural. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, realmente creo que para tu pregunta, Ceci, antes se está centrando también todo el esfuerzo en buscadores en Google, es un tema de cuota. O sea, sí. Tú imagínate que tú tienes, en vez de Instagram, YouTube, TikTok, tienes que Instagram, por ejemplo, es el 90 y tantos % de lo que utiliza la gente. Pues tú, evidentemente, es muy raro que hagas estrategias, algo que comentaba Ana, sí. Muy interesante, que tengas un nicho o que sepas que tu público objetivo está dentro de ese pequeño porcentaje y que puedes rascar ahí cosas interesantes. Pero si no, lo lógico es que tu estrategia principal venga marcada por donde más retorno vas a tener. Y cuando hay un player que es monopolio de facto, como pasa sí. con Google, eran cuotas cercanas al 100%, en España estaban por encima del 95%, pues dices, ¿por qué voy a intentar otra cosa sí. para rascar un 5% que a lo mejor me perjudica incluso lo que tenga que hacer dentro de ese 95%? Entonces, yo creo que eso es así. Y también para rebatirte un poco lo que decías del cambio que pasó de Twenty a Facebook, ahí sí que hubo un traspaso claro, porque Twenty era una copia de Facebook. Pero yo sí quiero dejar claro que realmente en ese cambio de paradigma lo que creo que se va a fragmentar, como decía y lo apuntaba muy bien Ana, son dónde hacemos cada búsqueda según la intención o el deseo que tengamos. Que ahí a lo mejor pues
no tiene tanto sentido que si quieres ver vídeos, pues que hagas una búsqueda en Google para luego clicar un resultado de vídeo y te lleve a YouTube o te lleve incluso al propio TikTok, sino que ya seguramente vayas directamente a la fuente y que puedes ir pasando entre vídeos hasta ver cuál te interesa más. O que si quieres ver un tutorial, pues que primero se lo preguntes a una IA generativa que a lo mejor te puede dar algo ya o explicarte con mucho detalle. No olvidemos también las nuevas funciones como el Deep Research que tiene Gemini y también ahora también ChatGPT o Perplexity, donde te puede hacer una investigación súper profunda juntando un montón de fuentes. Entonces yo lo que creo es que, y al hilo, y creo que lo apuntaba muy bien Ana, como decía, se va a mover las intenciones y no va a haber un líder claro de todas las búsquedas que se hacen aquí, sino vamos a tener que ver qué búsquedas queremos atacar y ver dónde las están haciendo los usuarios. Y pregunta un poco gancho, y yo creo que esto interesa mucho a la gente y más a la gente que trabajamos en marketing digital. ¿Dónde sigue siendo y creéis que va a seguir siendo Google insustituible y dónde creéis que va a perder terreno o lo está perdiendo? A ver, yo creo, y perdona que respondo, creo que, como os decía al principio, en búsquedas transaccionales, por más que ChatGPT ahora ha sacado hace ni un mes que integra carrusel y te muestra productos y demás, creo que todavía para hacer una compra y demás vas a ir a Google con toda su artillería de anuncios, todos los e-commerce están allí y está súper optimizado durante años, muy centrado en maximizar los clics y esa parte también de venta de servicios, búsquedas locales. Creo que todavía le queda mucho recorrido a cualquier alternativa para ser competencia, pero no porque no puedan ofrecer eso, sino que le ha pasado también a Bing, que Bing nunca ha podido ser una alternativa clara por calidad de resultados, por cómo se ordena la información, cómo se prioriza, y que creo que también las IAs ahí están todavía muy lejos de, además lo decías al principio, Ceci, con esa autoridad. La realidad es que hoy quien mejor maneja la autoridad de quién te muestro y de la calidad de lo que te estoy mostrando es Google. Sí. Entonces, creo que en ese punto, cuando te juegues dinero o salud o determinadas cosas, es muy probable que vayas a buscar en Google y no en otro sitio. Yo ahí, por apuntar un poco sobre lo que dices, Carlos, creo que la calidad de los resultados, la mejor sigue siendo de Google, la mejor, y que luego lo que está por ver es si las IAs, pues el Perplexity, ChatGPT, Gemini, etcétera, van a seguir evolucionando y se van a poder poner a ese nivel o no. Yo creo que ahí está el reto, que tenemos que ver en los próximos meses, años, a ver hasta dónde llegan. Pero bueno. No, yo además sí que me gustaría cumplimentar la explicación de Carlos con que además en Google contamos con la parte de Google Ads y que en el tema de compras y en búsquedas más transaccionales con el tema de Google Shopping creo que de momento no hay una herramienta que pueda competir o al menos en ese ámbito. Y luego el tema de pues que bueno, al final Google tiene Google Ads, que todo lo que tú quieras de alguna manera promocionar lo vas a tener ahí mucho más al clic, ¿no? Y nunca mejor dicho. Os preguntaba antes si solo hay que quedarse ahora en una estrategia de Google, pero le voy a dar la vuelta a la pregunta y un poco con el dicho, yo soy muy refranero, de que quien mucho abarca poco aprieta, dicen. ¿Creéis que es un error que una marca quiera estar en todos lados al mismo tiempo y tenga una estrategia, yo voy a optimizar todo y demás, o que es lo natural y lo que se debe hacer? ¿Qué pensáis? A ver, yo pienso que es un poco lo que tú puedas afrontar, pero sobre todo dónde esté tu público. O sea, no tienes que ir a todas partes porque quieras ser el más innovador. O sea, tienes que innovar, claro que sí, y adaptarte, pues bueno, a este nuevo ecosistema y a este nuevo paradigma que tenemos, pero sin olvidar al final que tú tienes unos objetivos comunicativos, o sea, y no tienes que perder esa potencia comunicativa por querer abarcar más canales. O sea, si tu público está en Instagram y está haciendo búsquedas activas en Google, ve ahí. O sea, no te diluyas. Sí, que hay veces que nos volvemos locos. Bueno, oye, ¿dónde está tu público? Si tu target está aquí, céntrate. Luego, claro, también ahí tenemos que echarnos un cable a nosotros mismos con las métricas. O sea, también saber que si igual tu público empieza a estar en otros canales,
a lo mejor tienes que dedicar también una parte de tu estrategia a esos canales, pero en todo momento tienes que ir analizando y tienes que ir viendo, ¿no? Dónde está tu público y cuál es el canal que tiene sentido realmente dentro de tu estrategia. Yo ahí añadiría también, depende del presupuesto que tengas. Bueno, claro, sí. Si eso a veces lo limita. En el país de Oz, donde el presupuesto es ilimitado y los recursos también, pues oye, baja hasta el máximo detalle en todos los canales que existen, pero la realidad es que en un entorno donde los presupuestos pues cada vez están más controlados, donde se exige y todos los clientes demandan retorno de cada euro que se invierte, pues creo que lo lógico, y como apuntaba Ana, es que centres el tiro donde realmente vas a conseguir esos logros objetivos que te hayas marcado. Así que creo que es interesante investigar, pero que también, como yendo a la frase hecha en inglés, que el juguete nuevo no nos deslumbre y que abandonemos realmente lo que nos da de comer y en lo que estamos sustentando en la mayor parte de nuestros ingresos como compañía para explorar una novedad que, aunque sea apasionante, pero la realidad es que a día de hoy no es capaz de generar el negocio que te generan otras áreas. No, eso es lo que os decía, que yo creo que el reto es ver cómo van evolucionando el resto. De momento son juguetes nuevos, lo que decías, que lo has dicho muy bien. Bueno, hemos hablado antes lo habéis dicho los dos, un poco los grandes grupos que mencionabais en el estudio. Tú, Ana, hablabas de que, oye, que si quieres buscar según qué cosas, pues a lo mejor es mejor buscarlas en YouTube o en otra plataforma de vídeo, etcétera. Pero vamos a centrarnos un poco en la IA. ¿Cómo están cambiando las búsquedas de la IA? O sea, ¿están cambiando realmente? ¿Buscamos diferente las cosas? Y luego, lo que nos da la herramienta en concreto, ¿también es diferente o no? Ahí, un poco para que la gente que todavía no se ha lanzado a buscar en ChatGPT, que habrá muchos que todavía no lo hayan hecho, vamos a contarles un poco. Bueno, yo a todo el que no se haya lanzado le diría que lo pruebe y compare, porque la verdad, oye, son herramientas que son revolucionarias. O sea que seguramente de entrada te vaya a sorprender el resultado, pero también, y lo comentabas con el ejemplo de esos cursos que buscabas tú antes, Ceci, hay que ponerlo en cuarentena. Yo también en ese tipo de búsquedas lo que le diría a quien quiere entender cómo se busca, que la realidad es que todavía no hay datos, OpenAI ni Google están contando realmente qué se busca en su entorno con IA, es algo que se lo están guardando para ellos. Ahí no sé también si esto es bueno o malo, porque no sé si es como lo de Amazon cuando no compartía datos de cuánto se utilizaba la búsqueda con Alexa, y que luego se ha visto que realmente esa búsqueda por voz pues tampoco ha sido tan cambiante. Yo creo que sí que se busca más, pero todavía ellos no comparten esa información, y es interesante. Y como te digo, les animaría a que la pongan también con un filtro y con una cuarentena, sobre todo cuando sean cosas necesarias, igual que el contenido que ves en redes sociales, que es porque te veas un vídeo en Instagram o en TikTok, no quiere decir que lo que esté contando esa persona sea verdad y que tenga unas fuentes, pues en el caso de ChatGPT y similares, por así decirlo, cuando nos ponga una fuente también veamos realmente lo que dice esa fuente, porque no siempre nos va a dar un resultado fidedigno. Y realmente hasta ahora yo creo que la forma de hacer SEO se ha basado mucho en la autoridad del dominio de la página, casi del autor también. ¿Cómo influye todo ese tema de autoridad en el tema de las herramientas de IA? ¿Ahí también la autoridad aparece o, como decías, como es tan opaco, de momento no lo sabemos? Tenemos claro que en Gemini y en las AI Overviews de Google sí que todavía se pone más de relieve esa autoridad. De hecho, lo que se ha visto es aparecen en los resúmenes fuentes que no están en primeras posiciones. Es decir, no es si sales el primero, sales también en la Overview, sino es si hay un resultado por debajo que es más relevante, tiene más autoridad, lo que llaman ellos el EEAT, te lo va a premiar y va a aparecer en detrimento de otros resultados que aparecen por encima tuya. Entonces, creo que el que lo trabaja y porque ya lo tiene súper integrado dentro de sus algoritmos es el propio Google. En ChatGPT, lo que te digo, tampoco quiero decir una cosa por otra, porque no hay tampoco ni un experimento ni una investigación oficial que diga la forma que está sacando ChatGPT los resultados es así. Lo que se sabe y se intuye que depende mucho del motor de búsqueda de Bing, pero no sabemos hasta qué punto tienen algoritmos que validan esa autoridad de cada dominio, o que es algo
mucho más rudimentario que lo que tiene Google, pero sí que tengamos claro que buena parte donde se nutre, aunque ellos también pueden investigar webs, pero su fuente de conocimiento también está no solo del entrenamiento, sino su conexión con Bing. Sí, yo creo que lo que comentabas, Carlos, que realmente todavía no conocemos cómo funciona ChatGPT por detrás. Y yo creo que eso es lo que nos hace seguir confianza en el amigo de toda la vida, que es Google, y el que nos ha acompañado hasta ahora. Hablando un poco otra vez de vídeo, que hemos hablado, que es una alternativa, uno de esos grandes grupos y que la gente, yo creo que buscaba y sigue buscando a día de hoy y probablemente seguirá buscando. ¿Qué retos trae para las marcas? Un poco la búsqueda en vídeo y oportunidades también. O sea, ¿qué le podemos decir a una marca que todavía no se ha planteado optimizar su posicionamiento en YouTube? Me voy a quedar solo con YouTube, aunque hay más. ¿Qué le podemos decir, Ana? Pues hombre, obviamente que en la medida de lo posible intente adaptar su estrategia de contenido a algo un poco más visual. Vamos, no se me ocurre ningún ejemplo ahora mismo de ningún cliente que no pueda ir a algo en vídeo. O sea, desde un vídeo de sus instalaciones, de sus proyectos, de sus servicios, incluso una infografía animada que adapte, o sea, que intente adaptar su contenido para poder estar ahí. ¿Y la búsqueda textual creéis que está siendo sustituida por la audiovisual? O sea, que estamos yendo más a... o depende. Es que esto ya lo hemos hablado, yo creo, sí, ¿no? Que depende de lo que busques, vas a ir a una plataforma o a una tipología de contenido. También lo has dicho tú, yo creo que al final las búsquedas en Google es la primera vez en la historia que están cayendo porque hay otras plataformas donde buscar contenido. ¿Y realmente creéis que hay grupos de edad que a lo mejor hacen más uso de un tipo de búsqueda que otros? Me lo invento. Gente más adulta y más avanzada. Yo creo que los estudios y los datos nos dicen que buscan más en Google y de Google no se bajan. Y la gente más joven busca en YouTube todo, hasta lo que yo, con otra edad probablemente, digo, a lo mejor YouTube no es la red donde deberías buscar esto, pero lo buscan. ¿Ahí veis esas diferencias también generacionales en cuanto al uso de plataformas para buscar? Vamos, yo creo que sin duda. Generación Z, generación alfa, la mayoría de sus búsquedas esperan que sean vídeos quien se lo responda. Y lo hacen en plataformas que cada vez más no son Google, y especialmente YouTube o TikTok, por ejemplo. ¿Y creéis que las marcas ya están adaptando, o algunas al menos, toda esa parte de visibilidad para esos diferentes grupos, para IA, para la parte de vídeo, para la parte, la textual era la que ya trabajan habitualmente, o todavía queda mucho camino por recorrer? Yo pienso que queda muchísimo camino, porque creo que además las marcas deben de ceder un poco el control y están muy acostumbradas, si no quieren soltar, el tema de la validación del artículo, del contenido en texto o del rodaje súper controlado y parametrizado y con marca ahí metido, y cuando realmente esta gente no solo busca en vídeo, sino la gente que está utilizando estas plataformas quieren otro tipo de comunicación. Y ha habido también otra mini revolución que no se cuenta, pero que antes parecía que si tenías que hacer un vídeo corporativo tenía que ser todo hiper rodado, cámaras 4K con un setup impresionante, y realmente lo que muchas veces se viraliza es alguien con un teléfono así grabándose con una calidad relativa, no vamos a decir mediocre, pero no comparado con esa alta producción. Entonces creo que también les da mucho miedo saltar al lenguaje de esas plataformas, que es, si tú estás viendo personas grabándose así en primer plano y de repente entra algo súper producido que se ve que no es el ecosistema, el usuario va a decir, esto es público, esto es una marca. Demasiado cocinado, algo, ¿no? Demasiado preparado. Al siguiente. Entonces creo que hay muchísimo, no solo que entren en el vídeo, sino que entren en la idiosincrasia del medio, que tú, por relevante que sea tu marca, no puedes pretender definir o estar fuera de las normas de uso, y más sobre todo a gente que quieres llegar y a lo mejor no te tienen en su top of mind. Entonces les queda mucho. ¿Y cómo está afectando todo esto? Es cierto que estamos, yo creo que de momento viendo la punta del iceberg, ¿no? De lo que nos queda por ver en los próximos años, pero ¿cómo está afectando esto a las métricas?
Quiero decir, antes yo creo que contábamos mucho los clics, pero ya os comentaba antes que Google desde hace unos meses puso la overview de Gemini, vamos a ChatGPT, vamos a YouTube, parece que hay menos clics. ¿Se está notando ya eso en las métricas o todavía no? De hecho, eso creo que es algo que tampoco se está hablando y anticipa un problema o a lo mejor incluso un cambio de paradigma, porque la realidad es la que dices, Ceci, cada vez hay menos clics. O sea, la tendencia es que cada vez que o entras en vídeo, sacar de un vídeo a una web externa es complicado, o sea, no digo que es imposible, pero no es igual que Google 10 resultados, clico en uno, tengo el tráfico, y que también la parte de iOverviews, estamos haciendo ahora experimentos, se activaron hace un mes en España, la caída en CTRs estamos entre 30 y 40% en cada vez que te ponen un iOverview en una búsqueda. Entonces, en ese ecosistema también lo que tendremos que ver es qué pasa si tú cada vez creas contenido que genera menos resonancia y te lleva menos retorno. Al final vamos a llegar a un punto que a lo mejor hasta te plantees el decir, oye, pues yo este contenido o no lo voy a generar o lo voy a generar de forma privada o lo voy a generar solo para mis suscriptores o se lo voy a enviar a tal o que entres en mi web, te logues y que lo veas. Pero vamos a empezar creo que también a entrar en ese paradigma, porque había como un quid pro quo con Google y con las redes sociales, que es yo te doy y tú me das. Sí. Yo te doy contenido, tú tienes a tus usuarios contentos y tú a cambio me envías usuarios nuevos, pero si llega un modelo en el que son ecosistemas cada vez más cerrados y para las marcas cada vez nos es más difícil sacar a esos usuarios hacia nuestras webs y hacia nuestro interés, pues al final yo creo que el modelo también de crear altruistamente y regalar contenido a todo el mundo, a lo mejor eso creo que también es algo que puede cambiar. Sí, yo creo que ahí es cierto que si empiezan a bajar los CTRs, lo decías que ya están bajando, en el momento que la marca dice merece la pena, porque hay una inversión detrás de todo esto. Yo creo que el usuario que está alejado un poco de nuestra industria no lo ve, pero los que probablemente nos estén viendo y nosotros sabemos que hay mucha inversión detrás para que una marca aparezca en Google, para que tenga un blog con contenido muy trabajado. Oye, al final te haces esa pregunta, ¿merece la pena todo esto? Entonces, bueno, yo creo que habrá que verlo o habrá que ver cómo adaptar ese contenido para conseguir salir. Yo creo que eso también es importante. Total. Vamos a ir adentrándonos ya hacia el final, entonces toca hablar de futuro. Yo creo que, oye, presente y futuro, pero sobre todo, ¿qué viene? Y ahí os pido a los dos que os mojéis un poco. Entonces, si tuvierais que resumirlo en un titular, frase cerrada, ¿cuál diríais que es la gran tendencia SEO este 2025? Bueno, me lanzo yo, me tiro a la piscina y voy a decir algo que no es a lo mejor lo que espera todo el mundo, que estará pensando en IA. Yo voy a decir que la tendencia va a ser TikTok, porque realmente no es que sea mejor que otras plataformas, pero es el que está realmente apostando por dar ese juego al SEO, dar herramientas, va a meter anuncios, va a meter ads, así que mi frase, para ser resumida y que la podéis utilizar bien, es la tendencia para este 2025 van a ser búsquedas en TikTok, hacer SEO y paid en TikTok. Lo apuntamos. Ana, ¿tú qué opinas? Vale, yo me voy a ir por otro terreno totalmente diferente al de Carlos y mucho más centrado en el ecosistema web, que es la accesibilidad. Porque al final una web accesible, que bueno, ya hablaremos de esto más adelante, también es una web que va a posicionar muy bien en Google. Y al final, o sea, con la accesibilidad estamos obligados a tener muy buena experiencia de usuario, a etiquetar muy bien todos los elementos que forman parte de nuestra web y va a ser una página que posicione muy muy bien. Me viene bien que hayas hablado de accesibilidad porque justo te iba a preguntar ahora por eso. ¿Sí? Genial. Sí, recientemente hemos publicado un informe sobre accesibilidad web, ¿sí? Porque va a cambiar la normativa en breve y muchas webs se van a tener que adaptar a todo esto. Realmente ya me has dado algunas pinceladas, pero bueno, justo me has hecho un spoiler, pero vamos a profundizar un poco más ahí, Ana, y tú, genial. Carlos, obviamente aporta lo que consideres. ¿Cómo está afectando esto al SEO si es que está afectando el tema de accesibilidad? ¿Realmente importa?
A ver, o sea, al final tu pregunta tiene varias respuestas. La primera, la accesibilidad, o sea, al final es un derecho fundamental, ¿no?, de un porcentaje de la población que tiene algún tipo de discapacidad por el cual no puede acceder bien al contenido. Entonces, con esto, al final, estamos cubriendo mucho más público, teniendo una web accesible, quiero decir, pero es que además, que ya he hecho un poco de spoiler en la respuesta, teniendo una web accesible es una web que técnicamente tiene muchas etiquetas, tiene una jerarquía de contenido muy bien estructurada. Entonces, eso se traduce en muy buena experiencia de usuario, con lo cual Google te lo va a premiar. Y además, si somos un poco listos y todo este etiquetado de elementos y todo este contenido que estamos adaptando para accesibilidad, lo hacemos enfocado a nuestras keywords estratégicas o nuestras palabras clave con las que queremos estar en buscadores como Google, pues tendremos una web muy bien optimizada, por lo tanto impacta totalmente en el SEO. Justo, y a lo que iba también era realmente todo esto de accesibilidad, que quizá aquí íbamos tarde y deberíamos haber pensado en un mundo más accesible de entrada, pero bueno, nunca está mal que la norma nos obligue. ¿Va a cambiar la manera en la que hacemos SEO para que esas webs estén bien optimizadas, o realmente es todavía poner más en práctica detalles que ya sabíamos? A ver, al final es combinar una materia como es el SEO con otros ámbitos del marketing digital y del mundo digital, ¿no?, como es en este caso la accesibilidad digital, porque no solo nuestra web debería de estar optimizada y ser accesible, sino todo el contenido que nosotros publicamos en Internet, desde redes sociales, informes, papers, etcétera. Entonces, bueno, quizá es una vuelta de tuerca más, ¿no?, al SEO que conocemos hoy en día. Un poquito más difícil todavía, pero bueno. Un poquito más. Si es más accesible, merecerá la pena, estoy seguro. Eso es. Vale, y ¿creéis que toda esta fragmentación de buscadores, que al final cada vez hay más alternativas, ya hemos hecho un repaso largo y exhaustivo casi por todos esos grupos, pero va a ser más difícil medir el éxito que tenemos? Porque realmente antes, oye, mirábamos nuestra cuenta de Analytics y mirábamos todo, oye, ya lo he conseguido, lo tengo, solo había que mirar uno, pero ahora tienes YouTube, tienes TikTok por otro lado, que apuntaba Carlos, tienes ChatGPT, tienes muchas cosas. Sí. ¿Va a ser más complicado medir ese éxito o, oye, hay herramientas y vamos a poder seguir midiéndolo? Yo diría que cada vez es más un reto, pero no quizás por la fragmentación, sino por limitaciones que tenemos a nivel cookies, que todavía no hay una tecnología equivalente sin que no trate de regular los derechos de los usuarios y de su privacidad. ¿No sin datos? Eso es. Entonces, como no hay esa parte de recolección como había hace años, que era mucho más fiable incluso con tus herramientas como un Google Analytics, y la fragmentación pues añade más complejidad, porque es verdad que cada plataforma cada vez da menos datos y vamos más, sobre todo si te metes en ads, a tendencias muy de compartimentar todo y dejarte poca decisión fina a la hora de dónde se muestran los anuncios. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos ahora mismo es saber medir, pero sobre todo también creo que tenemos que aprovechar esto para definir KPIs que realmente sean KPIs y no medir todo en views, impresiones y likes, y dar un paso adicional, porque luego incluso cada plataforma los mide distinto. No es, de hecho, YouTube hace un mes ha cambiado la forma que cuenta las visualizaciones para que sean igual que las de TikTok, porque TikTok contaba en cuanto se veía tu publicación ya era una view, en cambio en YouTube necesitabas engagement para contarte una view. Entonces creo que hace falta que definamos bien qué queremos medir, cuál es el objetivo real de la acción y a ver dónde somos capaces de agregarlo todo. No, y sobre todo que combinemos, ¿no?, las métricas que nos dan las diferentes plataformas, o sea, qué es para nosotros el éxito y dónde está el éxito en cada una de las plataformas. Y como decía Carlos, más que morir ahogado en métricas, ver qué métrica y qué KPI es interesante para nosotros y
analizar ese KPI en sus diferentes formatos. Sí, hace unos años en un evento me gustó mucho una frase que dijeron que se hablaba mucho de Big Data, digo que lo importante no es el Big Data, sino qué hacemos con él. Yo creo que resume un poco justo esto de, oye, dónde ponemos el foco y el punto de atención y qué dato de verdad nos vale. Bueno, vamos a ir acabando y os voy a hacer ya una última pregunta, os va a tocar mojaros otra vez. ¿Qué consejo le daríais a una marca o una empresa que no quiere adaptarse al cambio, un poco ir casi ahí subiéndose al tren ya en marcha, sino que lo quiere liderar? Realmente, o sea, creo que es un reto en el que tenemos todos, y no es por no mojarme, pero que realmente lo que le diría es, espera un momento porque hay mucha incertidumbre ahora mismo. Y es la realidad. O sea, que es que no sabemos si ChatGPT terminará siendo el líder o no, o saldrá otra cosa que lo sustituya, y que como todavía hay un entorno tan cambiante, o sea, o apuestas a todo y eres el líder en todo, o es ruleta rusa, que a lo mejor aciertas con tu apuesta y es genial, o a lo mejor fallas con esa apuesta y todo tu esfuerzo se ha ido al traste. Entonces, yo lo que transmitiría es, y le pasa a gente, por ejemplo, yo tengo un compañero, Juan Roncero, que hace un montón de contenido sobre IA y está súper al tanto de todo, y él mismo lo dice, es imposible estar al día de todo, y yo, que tengo todo mi esfuerzo aquí, todo el día está cambiando, todo el día hay novedades. Entonces, en un entorno tan cambiante, no puedes pretender hacer hoy una estrategia y que tengas garantías de liderar. Entonces, quizás te diría eso, o eres líder en todo, o si no, ten una parte con mucha atención para ver realmente qué es lo que está primando y cuál se acerca más a tus objetivos, y apuesta por ella, pero ten en cuenta la incertidumbre. Bueno, yo en este contexto de incertidumbre, la verdad, les diría que tengan una mente abierta, o sea, abierta al cambio, y que bueno, que si quieren liderar un cambio y ser percibidos como innovadores, obviamente tienen que innovar. ¿Y cómo se innova? Pues probando. O sea, prueba si te funciona. O sea, obviamente no a lo loco, que esto ya lo hemos dicho. Mira dónde está tu público, mira qué presupuesto tienes, que también lo hemos dicho, y a ver hasta dónde llegas. Pero sin duda tienen que abrir su mente a estos nuevos canales y a estas nuevas tecnologías y a este nuevo paradigma digital que tenemos sin fin. Sí, yo creo que viene una nueva etapa, al menos de nuevos players, que lo hemos dicho, que al menos va a haber gente nueva en el local y vamos a tener que ver cómo se van adaptando. Bueno, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Carlos. Ha sido un placer. Y gracias a ti, Ana. Muchas gracias a ti. Esperaremos contar contigo más veces y más ocasiones, que a ti tenemos cerca. Y Carlos, tú encantado de tenerte también cuando quieras. Muchas gracias, cuando consideréis. Bueno, y aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos los que habéis visto este episodio. Si os ha gustado, pues no os olvidéis de dar like y suscribiros al canal. Haremos muchos más episodios de otras temáticas relacionadas con la comunicación en el marketing digital. Y hasta la próxima. Muchas gracias.